Entonces, ese modelo, ¿cómo se puede reflejar? ¿Cómo podemos visualizar ese modelo? Podemos visualizar en términos generales de dos formas, ¿sí? Como un árbol de decisión, ¿sí? Imaginémonos que, por ejemplo, en el caso de, digamos, de deserción de estudiantes en una universidad, que la variable más relevante puede ser, por ejemplo, la deserción porque la universidad de la casa del estudiante está muy lejos, o sea, la distancia puede ser un elemento que le genere, o sea, que genere esa deserción, ¿no es cierto? Ahorita, más rato vamos a enfatizar en estos dos términos, en términos generales solamente ahora. Entonces, si se fijan, ese arbolito nos está dando una serie de condiciones que se fueran a presentar para que un estudiante, por ejemplo, deserte o no deserte. Un cliente se vaya a otro banco o no se vaya, ¿no es cierto? Hay una serie de elementos ahí que vamos a explicar en un momento, ¿sí? Un otro, este ámbito, este arbolito, básicamente estuviera en un ámbito que yo prefiero llamarlo descriptivo, o sea, no me describe cuál es ese perfil de ese cliente o de ese estudiante que deserta. O sea, estas son las condiciones que se dan. Un otro elemento que tenemos, ese modelo también puede generar, por ejemplo, en el caso de GBM, Gradient Boosting Machine, son técnicas que también se basan en árboles, mucho más sofisticadas. Por ejemplo, en el modelo de abajo del árbol de decisión es un árbol, en el caso del GBM se puede utilizar, yo no sé, 500 árboles, 1000 árboles, yo no sé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que genera este GBM? Básicamente es una caja negra, a lo que se llama una caja negra, donde hay una entrada y hay una salida de una predicción o de un ranking de variables. Veremos. En la parte de arriba vemos o sea, lo que quiero enfatizar en la parte de arriba, ¿no es cierto?, es de que ese modelo de caja negra nos puede predecir. Me explico. Hemos comenzado comentando de que de ese archivo podría ser el riesgo crediticio en banca, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos todos esos modelos generados sobre la base de información histórica de 5 años, ¿no es cierto? Esos 5 años, ¿sí?, aplicamos a ese nuevo año que está viniendo. Entonces, ese modelo aplicamos a los nuevos clientes. Y ese modelo me va a decir cuál es el riesgo crediticio de esos clientes. Entonces, eso me permite tomar decisiones, si se fijan. Tomar decisiones en el contexto de que si me va a dar un ranking de 2, de 4, ¿no es cierto?, yo ya veré qué medidas tomar. Pero la toma de decisiones, pero ya sería mucho más informada y obviamente mucho más óptima, precisamente porque conozco el comportamiento de nuestro cliente, ¿no es cierto?, que me está prediciendo. Y otro de los elementos que es muy importante, estas técnicas GBM, SBM y demás, son mucho más sofisticadas, Random Forest y demás, nos puede dar, además, vamos a enfatizar después, un ranking de variables, ¿sí? Y todo esto nos va a generar precisamente ese insight, ese conocimiento del cliente, de cómo se comporta el cliente respecto a nuestra empresa.